¿Alguna vez te preguntaste qué haría Jesús si se encontrara cara a cara con un ejército de demonios? No uno, no dos, sino miles. Espíritus organizados, violentos, invisibles, dominando un cuerpo humano como si fuera su territorio. Lo que vas a ver hoy no es una metáfora ni un cuento simbólico. Es una guerra real, una invasión del cielo sobre la región más contaminada por Satanás. Una historia que revela el poder absoluto de Dios, la verdad brutal del infierno y el valor infinito de un alma humana. Porque ese día Jesús no fue a predicar a las multitudes, no fue a realizar un milagro público. Él cruzó un mar turbulento, enfrentó una tormenta demoníaca y pisó una tierra maldita, solo por una persona, un hombre que ya no tenía nombre, ni control, ni dignidad, un hombre que se había convertido en la vivienda de una legión entera, y aún así, el Hijo de Dios no retrocedió. Lo que ocurrió después fue el enfrentamiento más impactante de todo el Evangelio, la luz invadiendo las tinieblas y el infierno suplicando por piedad. Este video no solo te mostrará lo que sucedió aquel día, te hará ver lo que puede estar ocurriendo hoy en tu vida, porque quizás tú también estás enfrentando tormentas que no entiendes, voces que te acusan, ciclos que no puedes romper. Y necesitas recordar, Jesús todavía cruza mares por ti. Antes de continuar, te pido algo importante. Si estás viendo este video y aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Hay miles de personas que nos ven cada semana, pero aún no se han unido oficialmente. No te quedes fuera. Suscríbete para no perder ni una sola de estas enseñanzas que pueden transformar tu vida espiritual. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver puede ser lo más revelador que hayas escuchado sobre el poder real de Jesús frente a las fuerzas del mal. Era un atardecer aparentemente tranquilo. El sol descendía sobre el horizonte, tiñendo de oro las aguas del mar, mientras los discípulos se preparaban para cruzar al otro lado, obedeciendo una simple instrucción de Jesús. Pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Pero esa frase, que a primera vista parecía una simple indicación de ruta, llevaba un propósito eterno oculto. No era solo una travesía geográfica, era una misión espiritual. Jesús sabía que al otro lado no había solo otra ciudad, había una guerra esperando, un campo de batalla donde la oscuridad había alzado su trono. Y mientras los discípulos remaban, sin comprender la magnitud del viaje, el mundo espiritual ya estaba en agitación. Entonces, sin aviso previo, el cielo se oscureció. Los vientos rugieron con una furia que parecía sobrenatural. Las olas se levantaban como montañas que amenazaban tragarse la barca. Era más que una tormenta, era una resistencia. Era Satanás levantando su primera línea de defensa. Aquella no era una casualidad climática, sino una emboscada espiritual. La Biblia lo registra en Marcos 4:37. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se llenaba. Era como si el infierno mismo intentara impedir la llegada del Hijo de Dios al lugar donde una alma rota estaba a punto de ser liberada. Y mientras todo se sacudía, Jesús dormía. No por indiferencia, sino por soberanía. Dormía porque sabía que ninguna tormenta, por más violenta que fuera, podía ahogar el propósito del cielo. Cuando los discípulos lo despertaron desesperados, Él se levantó y habló, no con gritos, no con miedo, sino con autoridad divina. «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y al instante todo se calmó. El viento obedeció, el mar se aquietó, y el silencio que siguió no fue solo natural, fue espiritual. La creación respondió a la voz de su Creador, y el infierno se estremeció en silencio. Ahora, imagina este momento. Los discípulos, empapados, temblando, aún con el corazón agitado, no sienten alivio, sienten asombro, temor reverente.
quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. No era solo un maestro, era el Hijo del Dios vivo. Y ese temor no era solo por la tormenta que acababa de cesar, sino por la revelación que acababan de presenciar. La autoridad de Jesús no era limitada al mundo visible. Su voz traspasaba los velos de lo invisible, dominaba lo físico y lo espiritual. Era una autoridad que Satanás conocía y temía. Si este pasaje ha despertado algo en tu interior, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué clase de tormentas han intentado impedir tu obediencia a Dios? ¿Será que detrás de ellas se esconde un propósito mayor? Tu historia podría hablarle al corazón de alguien que también necesita seguir remando, aunque el cielo se oscurezca. Aquel silencio después de la tormenta no significaba descanso. Significaba que algo mucho más profundo estaba por comenzar. El mar había obedecido, pero la verdadera batalla aún no se había revelado. Lo que los discípulos no sabían es que esa travesía no era solo un cambio de margen, era una invasión espiritual. Jesús estaba a punto de pisar un territorio olvidado por los hombres, pero no por Satanás. La región de los Gadarenos no era solo un lugar físico, era un epicentro de opresión espiritual. Un terreno sin sinagogas, sin adoración, donde la Biblia era letra muerta y la voz de Dios había sido silenciada por generaciones. Era, en todos los sentidos, una tierra tomada por las tinieblas. Y aún así, fue allí donde Jesús decidió ir. No para predicar a multitudes, no para sanar enfermos en la plaza central, sino por un solo hombre, un alma, una historia que el cielo se negaba a dejar en manos del infierno. El Hijo de Dios pisó suelo profanado sin miedo, porque donde todos ven ruina, Él ve propósito. Donde el enemigo cree tener dominio, Dios planta una semilla de redención. Cada paso de Jesús sobre aquel suelo era una declaración de guerra espiritual. A veces nos olvidamos que seguir al Maestro no es apenas caminar junto a Él, es andar por lugares que exigen coraje espiritual. Jesús estaba mostrando eso en cada detalle. Los discípulos, aún en silencio, caminaban detrás, tal vez perplejos, tal vez inseguros. El texto bíblico no registra ni una palabra suya en este momento. Tal vez el peso espiritual del lugar era tan denso que ellos no sabían cómo reaccionar. Pero Jesús sí. Él conocía el ambiente, sabía que no estaba pisando piedras, sino memorias enterradas, pactos antiguos y heridas abiertas. Y no retrocedió, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Aunque nadie más viera esperanza, Él caminaba en dirección a una alma que aún respiraba, y eso bastaba. Y aquí hay una enseñanza que no podemos ignorar. Muchas veces los territorios más oscuros de nuestra alma también se parecen a la tierra de los Gadarenos. Lugares donde no hay luz, donde no hay oración, donde las heridas se han vuelto hábitat de pensamientos destructivos. Pero es justamente allí donde Jesús desea entrar. Él no teme nuestra oscuridad. Él no se espanta con nuestros sepulcros internos. Él nos busca aun cuando todos los demás nos han dejado atrás. Su autoridad no se limita al templo, se extiende al lugar más impuro, más rechazado, y lo redime. Si sientes que hay áreas en tu vida donde la luz de Dios aún no ha entrado, este es el momento de abrirle espacio. Y si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, te invito a caminar con nosotros. Suscríbete ahora al canal. Aquí, cada video es un paso hacia la libertad que solo el cielo puede ofrecer. El silencio pesado de aquel lugar fue quebrado por una figura solitaria. Entre los sepulcros surgió un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Su cuerpo desnudo, cubierto de heridas abiertas, sus manos ensangrentadas por piedras y sus ojos, sus ojos,
que ya no sabían distinguir el día de la noche. Vivía entre los muertos, dormía entre los huesos, gritaba a los montes como un lamento eterno. Marcos 5:2-5 pinta el cuadro sin filtros. Y saliendo él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Andaba siempre, de día y de noche, dando voces por los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Era más que un loco, era un campo de batalla ambulante. Nadie más intentaba ayudarlo. Ya lo habían encadenado antes. Le pusieron grilletes, intentaron controlarlo con fuerza humana, pero nada bastaba. Las cadenas no resistían su fuerza, y su fuerza no venía de él, venía de los muchos que lo habitaban. Este hombre no era solo temido, era evitado, era símbolo vivo del abandono. Lo habían descartado, y sin embargo corre hacia Jesús, no camina, corre, no huye, se aproxima, y eso dice mucho. Aunque su boca no pudiera pronunciarlo, aunque su mente estuviera cautiva, su alma reconoció la presencia de Dios y se movió. Porque aunque la oscuridad cubra a alguien por completo, aún queda en lo profundo un eco del Creador que nos formó. Este momento es de una belleza espiritual desconcertante. Aún poseído por una legión, aún con su identidad desfigurada, este hombre corre hacia Jesús. Sus piernas se mueven no por voluntad propia, sino por una súplica muda que brota desde el alma. En tiempos como los nuestros, donde tantos están atrapados por cadenas invisibles de adicciones, traumas, culpa y pecado, esta escena grita una verdad poderosa. La alma aún responde al llamado del cielo, y esa es la esperanza que nos sostiene. Nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado roto. Mientras haya un respiro, hay un camino de regreso. Y lo más impresionante, Jesús no se aparta, no se escandaliza, no se asusta. Él permanece, mira, espera, porque donde todos veían un cuerpo condenado, Él veía un hijo que necesitaba ser restaurado. Este detalle, el silencio de Jesús mientras el hombre se aproxima gritando, nos enseña algo. A veces, la mayor batalla espiritual no es la que se libra con palabras, sino con presencia, con firmeza, con amor. Jesús estaba diciendo sin decir nada, aquí estoy, no voy a salir corriendo. Y eso por sí solo ya estaba desestabilizando el infierno. ¿Conoces a alguien que se siente demasiado roto para ser restaurado? Tal vez seas tú mismo, pero si este hombre, poseído, herido, abandonado, pudo correr hacia Jesús, entonces todavía hay esperanza. Si este mensaje te tocó, considera suscribirte al canal. Aquí compartimos historias que sanan, que restauran, que recuerdan que Dios aún está escribiendo nuevos comienzos. Apenas se arrodilló frente a Jesús, algo cambió en el ambiente. No fue un momento de súplica humana, fue un grito desgarrador que rompió Oar como si 1000 gargantas hablaran a la vez. Esa voz no era del hombre, era del mal que lo habitaba. Las tinieblas que por años se ocultaron dentro de él, ahora se manifestaban ante la luz irresistible del Hijo de Dios. Y la reacción fue inmediata. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. ¡Qué ironía! Espíritus caídos suplicando por misericordia al mismo Dios que odian. No fue un reconocimiento voluntario, fue un pánico inevitable. Y lo más asombroso, ellos lo reconocen de inmediato. No hubo necesidad de presentación, no hubo dudas, sabían exactamente quién estaba frente a ellos. Mientras muchos humanos ainda cuestionaban su identidad, Satanás y sus demonios sabían con certeza, era Jesús, el Hijo del Altísimo. Este es un detalle importante. El infierno tiene más convicción de quién es Jesús que muchos creyentes que llevan años dentro de una iglesia. Ese clamor no era una oración, era miedo. Miedo al juicio, miedo al fin de su dominio.
porque donde Jesús pone los pies, Satanás pierde terreno, y eso, para el mal, es desesperante. Jesús ya les había dicho: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Marcos 5:8. Pero incluso ante la orden directa del Creador, los demonios intentan negociar. No se rinden fácilmente, no salen sin luchar. Eso revela algo que muchos ignoran: el mal no retrocede sin resistencia. Siempre que se enciende la luz de la Biblia en un rincón oscuro del alma, habrá oposición. Siempre que alguien se levanta para romper cadenas generacionales, para dejar una vida de pecado, para volver a Dios, habrá una lucha. Pero esa lucha, aunque real, ya tiene un vencedor. Y ese vencedor no grita, no hace alardes, no necesita un espectáculo. Su autoridad no está en el tono de voz, sino en su identidad. Es Jesús, es Dios hecho carne. Y delante de Él, hasta los espíritus más violentos tiemblan. Y este momento no es solo una historia, es un espejo. Porque así como esos demonios no soportaron la santidad, tampoco soportan cuando alguien permite que Jesús entre en las partes más ocultas de su alma. No hay lugar que no pueda ser limpiado. No hay herida que no pueda ser sanada. No hay voz del infierno que no se calle cuando Dios decide hablar. ¿Te ha pasado que cuando decides buscar a Dios, todo parece empeorar? No es casualidad, es guerra espiritual. Pero no estás solo. Si quieres aprender a pelear con las armas del cielo y no rendirte ante el enemigo, suscríbete al canal. Este es un espacio donde tu fe se fortalece y donde recordamos juntos que el Dios de la Biblia aún pelea por sus hijos. Jesús no se intimida. Mira al hombre aún postrado y le pregunta: «¿Cuál es tu nombre?». Marcos 5:9. No es una pregunta por cortesía. Es una provocación espiritual, una orden velada de exposición. Y lo que brota de aquella boca no es un nombre de pila. Es una estructura demoníaca. Legión es mi nombre, porque somos muchos. El impacto de esa respuesta va más allá del número. Legión no es solo multitud, es organización, es jerarquía, es guerra. En el contexto romano, una legión era un batallón de 6.000 soldados entrenados para matar, avanzar y ocupar territorios. Esa palabra, en boca de aquellos espíritus, revelaba que no estaban actuando solos, ni al azar. Eran parte de un sistema, de un reino de las tinieblas. Y eso nos sacude, porque muchas veces imaginamos que el mal es algo difuso, un sentimiento vago, pero la Biblia no lo presenta así. Efesios 6:12 lo deja claro. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es un sistema, y ese sistema había tomado el control de aquel hombre por completo. Lo había desfigurado, despersonalizado, desconectado de su identidad. Ya no sabía quién era, ya no tenía voz propia. Era un cuerpo con miles de voces y ninguna suya. Eso es lo que Satanás hace cuando encuentra una puerta abierta. No entra como invitado, toma posesión como Señor. Pero lo más impactante no es cuántos eran, ni cómo operaban. Lo impactante es que, frente a Jesús, esa legión entera se quebró. Toda su estructura militar y espiritual, que había dominado a un hombre durante años, se tambaleó ante una simple mirada del Hijo de Dios. La presencia de Jesús es intolerable para el infierno. No necesita espada ni ejército. Él es la palabra, y donde está su voz, se derrumban fortalezas. Esta escena nos recuerda que, aunque el mal esté bien armado y estructurado, no tiene poder absoluto. Reina donde no hay luz, opera donde no hay resistencia, pero ante la autoridad de Dios, ni una legión resiste. Y aquí hay un punto que no podemos pasar por alto. El dominio del enemigo crece cuando se rompe la comunión con Dios. Cuanto más tiempo pasa sin oración, sin Biblia, sin buscar su presencia,
más espacio el enemigo reclama. Y no siempre lo hace de forma visible. A veces lo hace en la mente, en los hábitos, en las heridas emocionales que no dejamos sanar. Y cuando menos lo esperamos, ya no recordamos quiénes somos. Por eso este texto no es solo historia, es advertencia y también es esperanza, porque si una legión entera puede ser derribada por Jesús, ¿qué no podrá Él hacer por ti? ¿Te has sentido alguna vez fragmentado, como si tu vida ya no tuviera forma ni dirección? Tal vez sea hora de permitir que Jesús pregunte tu nombre, no para saberlo, sino para devolvértelo. Si esta palabra tocó tu espíritu, suscríbete al canal. Aquí, cada enseñanza es un llamado para volver a lo que el enemigo intentó borrar, tu verdadera identidad en Dios. Después de que los demonios revelan su nombre, hacen un pedido desesperado. Envíanos a los cerdos. Marcos 5:12. No quieren ser expulsados del todo. Saben que perder aquel cuerpo es perder su dominio. Pero tal vez, si encuentran otro alojamiento, aunque sea en animales impuros, puedan evitar el juicio. Jesús, sorprendentemente, lo permite. Y ahí ocurre una de las escenas más impactantes de todos los evangelios. Cerca de 2000 cerdos, al ser poseídos, se precipitan por un barranco y se ahogan en el mar. Marcos 5:13. Aquel mismo mar que intentó impedir la travesía, ahora traga la destrucción que el enemigo dejó tras de sí. ¿Por qué Jesús lo permitió? Porque esa imagen tan gráfica, tan intensa, no era solo un acto de juicio, era una revelación, era una pedagogía divina. Los espíritus que por años habían habitado a aquel hombre, ahora demostraban lo que siempre quisieron hacer: destruir. Ellos no se adaptan, no se estabilizan, no construyen, solo consumen, solo enloquecen, solo arrastran hacia el abismo. Lo que hicieron con aquel hombre durante tanto tiempo, lo hicieron en segundos con los cerdos. Esa escena fue un espejo, una ventana al propósito final del mal. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es su única meta. Siempre fue. La noticia se esparce rápido. Los cuidadores de los cerdos corren hacia la ciudad. Las personas vienen en masa para ver qué ha pasado. Y lo que encuentran no es una carnicería, es un milagro. El hombre que antes vivía entre sepulcros, ahora está sentado, vestido y en su sano juicio. Un contraste abrumador. De gritos a silencio, de heridas a descanso, de ruina a restauración. Pero lo más chocante no es el milagro en sí, es la reacción del pueblo. No se maravillan, no celebran, no adoran, tienen miedo. Y temieron. Marcos 5:15. Porque cuando la luz entra de forma tan violenta y expone todo lo que estaba oculto, ese miedo no era reverente, era defensivo. No querían perder el control, no querían enfrentar el hecho de que habían tolerado por años una presencia demoníaca. Y ahora, cuando esa presencia es expulsada, lo único que logran ver es el daño económico que se produjo. Los cerdos valían más que el alma de aquel hombre. La rutina valía más que la redención. Y por eso le piden a Jesús que se vaya. Esta es una de las escenas más tristes de la Biblia. Jesús, el Hijo de Dios, es rechazado por haber liberado a alguien. Y eso sigue ocurriendo hoy. Cuando el Evangelio confronta zonas de confort, muchas veces no es bienvenido. ¿Alguna vez sentiste que el poder de Dios te incomodaba más de lo que te consolaba? A veces lo que más necesitamos es justamente lo que más miedo nos da. Pero si has llegado hasta aquí, no cierres tu corazón. Suscríbete al canal y camina con nosotros. Porque la luz de Dios no solo expone, también sana, restaura y transforma lo que parecía perdido. Mientras la multitud se agitaba y rogaba a Jesús que se alejara, una imagen se destacaba en medio del caos. Aquel hombre,
antes temido por todos, ahora estaba sentado a los pies del Maestro, vestido, en su sano juicio, silencioso, pero no por confusión, sino por paz. No era solo el silencio del cuerpo cansado, era el silencio de un alma que por fin había encontrado descanso. Aquel que había sido habitado por demonios, ahora era templo del Espíritu. Aquel que gritaba entre sepulcros, ahora miraba con gratitud al Salvador. No necesitaba palabras. Su sola presencia era un testimonio vivo de lo que la autoridad de Dios puede hacer. Y fue entonces que surgió un nuevo clamor. Pero esta vez no venía de los demonios, venía del corazón de un hombre libre. Rogaba que lo dejara estar con él. Marcos 5:18. Era un deseo legítimo, puro. No quería fama, ni milagros, ni plataformas. Solo quería estar con Jesús. Después de tanto dolor, tanta oscuridad, tanta esclavitud, lo único que deseaba era permanecer cerca de la fuente que lo había sanado. ¿Y quién puede culparlo? ¿Quién no querría vivir al lado de aquel que lo salvó todo? Pero el Maestro tenía otro plan, un propósito aún más profundo. Jesús le dice que no, no porque lo rechazara, sino porque lo enviaba. Vuelve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:19. ¡Qué poderoso! Aquel que ayer era un símbolo de vergüenza, hoy se convertía en testigo del poder de Dios. No con teología sofisticada, no con estudios avanzados, solo con su historia. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Una vida restaurada, un pasado redimido, un corazón dispuesto, porque una vida transformada tiene más poder que 1000 sermones. Y el eco de ese testimonio cruzaría toda la región. La Biblia dice que aquel hombre obedeció. No solo habló, proclamó. En Decápolis, una confederación de 10 ciudades gentiles, su voz resonó. Aquel que había sido ignorado, ahora era escuchado. Aquel que había sido evitado, ahora era buscado. El poder de Dios no solo lo libertó, lo comisionó. Y este patrón se repite a lo largo de la Biblia. Dios no libera solo para consolar, libera para enviar, libera para usar. Porque el reino necesita testigos, no perfectos, sino redimidos, no elocuentes, sino sinceros, no intachables, sino transformados. ¿Has sentido ese deseo de quedarte junto a Jesús? Pero Él te está enviando a contar lo que hizo contigo. No tengas miedo. Tu historia puede ser la luz que alguien está esperando en medio de su oscuridad. Suscríbete al canal si quieres seguir creciendo en este llamado. Aquí, cada palabra es un impulso para cumplir el propósito que Dios soñó contigo desde el principio. La historia de aquel hombre poseído por una legión de demonios no quedó enterrada entre los sepulcros. Se convirtió en una voz viva que resuena hasta hoy. Porque lo que sucedió en esa región de los Gadarenos no fue solo un milagro local, sino una declaración eterna del poder de Dios frente a las fuerzas del mal. Este hombre, olvidado por todos, transformado en predicador sin púlpito, sin títulos, sin escuela. Fue el primero en anunciar a Jesús en tierra gentil, y lo hizo con lo único que tenía, su propia vida. Su transformación era el mensaje, su sanidad era el sermón, su libertad era la prueba. Y eso nos confronta. Porque a veces creemos que para servir a Dios necesitamos estar listos, ser dignos, tener bagaje. Pero Jesús no pensó así. Aquel hombre no pasó por un curso de discipulado. No necesitó un currículo. Lo único que tenía era un antes y un después. Y eso ya bastaba. Porque nadie puede contradecir una vida cambiada. Nadie puede discutir con una historia real de restauración. Cuando el infierno arrasa una vida y Dios la reconstruye desde las cenizas, esa vida se convierte en testimonio indiscutible del poder celestial. Y eso el enemigo no soporta.
La Biblia nos dice que la gente se maravillaba al escucharlo. Marcos 5:20. ¿Por qué? Porque sabían quién había sido, sabían de dónde lo había sacado Dios, y eso hacía que cada palabra suya cargara una unción única. Tal vez no usaba frases sofisticadas, pero hablaba con el peso de alguien que había estado en el infierno y había sido rescatado por el cielo. Y ese peso nos enseña, se recibe y se transmite. ¿Cuántas personas hoy se sienten como eleantes do encontro con Jesús? Aprisionadas, oprimidas, esquecidas. Tal vez você mesmo se sinta así agora. Pero si ese hombre foi libertado, restaurado y enviado, ¿por qué tú no podrías serlo también? El mismo Jesús que cruzó una tormenta para encontrarse con Él, es el que hoy está tocando tu puerta. Él sigue cruzando mares, enfrentando tempestades, pisando tierras oscuras, solo para salvar a uno, a ti. A veces pensamos que hay que estar bien para buscar a Dios, pero no. Es cuando estás peor que Él más se acerca, porque su especialidad no es abrazar a los santos, es restaurar a los caídos. No tengas miedo de mirarlo a los ojos. Él ya conoce tu historia y no se va a alejar. Si alguna parte de esta historia te recordó a ti mismo, no la ignores. Puede que hoy sea tu momento de restauración. Suscríbete al canal para seguir caminando con nosotros en esta jornada de fe. Aquí, cada testimonio, cada enseñanza es una chispa más de luz, en medio de cualquier oscuridad. Esta historia no está en la Biblia solo para ser admirada, está ahí para ser vivida. Porque el mismo Jesús que cruzó un mar embravecido por un solo hombre, sigue cruzando tormentas por ti. Él no ha cambiado, todavía va donde nadie más quiere ir. Todavía se adentra en cavernas espirituales donde la esperanza parece haberse muerto y todavía susurra con voz firme y tierna, ¿dónde estás? Porque Jesús nunca ha sido un Dios lejano. Él es el Dios de la Biblia que deja las 99 para buscar una, y esa una puede ser tú. Tal vez hoy te sientas justo como aquel hombre entre los sepulcros, rodeado de ruinas, atrapado en pensamientos oscuros, sintiendo que las voces que escuchas ni siquiera son tuyas. Puede que estés roto por dentro y convencido de que ya no hay vuelta atrás. Pero esta historia no termina en el dolor, termina en propósito. Porque cuando Jesús libera, también envía. Cuando restaura, también comisiona. Tú no eres un caso perdido, eres un mensaje viviente de que el cielo aún invade territorios oscuros para rescatar lo que el mundo descartó. El que libertó al Gadareno, que enfrentó a una legión, que trajo paz donde solo había gritos. Es el mismo que fue crucificado en silencio, cargando en su cuerpo todas las voces de condenación que hoy te atormentan. Él venció por ti y sigue venciendo. Cada vez que tú decides resistir la tentación, cada vez que eliges perdonar, cada vez que doblas tus rodillas aunque nadie más lo vea, estás participando de la misma guerra espiritual que comenzó entre tumbas y termina con una victoria eterna. Y esto no es teoría, es la realidad espiritual más poderosa que existe. Así que no ignores ese susurro. Si Él te está llamando, responde. Tal vez no sepas cómo orar, tal vez no tengas fuerzas para hablar, pero si aún puedes correr, aunque sea con el alma herida, corre hacia Él, porque eso fue lo que hizo aquel hombre, y esa carrera cambió su historia. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas acercarte, porque la presencia de Dios todavía hace temblar al infierno y sanar a los corazones. Si este mensaje tocó algo en lo profundo de tu ser, no te vayas igual. Suscríbete al canal y sigue esta travesía con nosotros. Cada historia aquí es un recordatorio de que Dios sigue escribiendo la tuya, incluso cuando tú pensabas que todo ya se había acabado. Aquel hombre que una vez fue símbolo del caos, terminó siendo mensajero de la paz. Y no fue casualidad. Jesús no solo lo liberó de una legión de demonios, lo envió de regreso a su pueblo,
a los mismos que lo rechazaron con una nueva misión: testificar con su vida. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:19. Esta orden tenía más poder que 1000 sermones. No fue enviado con teología refinada ni con formación religiosa. Fue enviado con cicatrices, porque a veces son esas marcas las que más hablan. Son las heridas sanadas las que más conmueven. Y él obedeció y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Marcos 5:20. Decápolis no era una aldea cualquiera, era una confederación de 10 ciudades influenciadas por la cultura pagana griega. Allí no se hablaba de la Biblia, ni se esperaba al Mesías. Y sin embargo, fue allí donde este hombre llevó su voz, su historia, su transformación. No fue recibido con palmas, pero su testimonio rompía barreras, porque cuando alguien verdaderamente restaurado habla, hasta los cínicos escuchan en silencio. No se puede discutir con una vida cambiada. Esa es una de las mayores verdades espirituales que este relato revela. Jesús no solo nos sana, nos convierte en portadores de esperanza. Nos transforma para que transformemos, nos restaura para que otros vean en nosotros la prueba de que aún hay redención. Y eso es incómodo para muchos, porque un hombre como ese, que antes se autolesionaba, gritaba entre los muertos, era considerado un caso perdido, ahora se transformó en una voz que no podía ser ignorada. Donde antes había ruina, ahora hay una misión, y eso te incluye a ti. No importa cuán lejos hayas caído, cuán rota esté tu historia o cuántas veces hayas sido rechazado. Si Dios te restaura, es porque aún hay un propósito por cumplir. No es hora de callar, es hora de hablar, no con discursos, no con argumentos, con tu vida, con tu cambio, con tu fe, con tu perdón, con tu transformación. Porque hay alguien ahora mismo esperando escuchar que sí, es posible volver a vivir. Y tú puedes ser la respuesta que el cielo quiere usar. ¿Has sentido ese fuego dentro de ti? Como si Dios estuviera diciendo, ahora, ¿te toca a ti? Entonces no lo apagues. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad donde cada testimonio es una llama más que enciende la fe de los que aún están en oscuridad. Tu historia también puede alumbrar el camino de alguien más. Y ahora que conoces esta historia, quiero preguntarte algo muy directo. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en esa barca? ¿Te habrías asustado con la tormenta? ¿Te habrías quedado callado ante el hombre poseído? ¿O habrías confiado en que Jesús tenía el control desde el principio? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu experiencia, tu testimonio o incluso tu lucha pueden ayudar a alguien más que también necesita esta palabra. Y si este video te habló al corazón, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás los próximos contenidos que siguen sacudiendo corazones y revelando el poder de Dios. Y hablando de próximos contenidos, aquí en la pantalla te dejo otro video recomendado que te va a estremecer. ¿Quién fue el demonio que tentó a Jesús en el desierto? No puedes dejar de verlo. Gracias por acompañarme hasta el final. Con fe, verdad y pasión por la palabra, soy Javier. Y nos vemos en el próximo video.